Este es un podcast dirigido a abogadas y abogados que van en camino a la sala de audiencia, a algún cerezo, a la fiscalía, a su oficina o a cualquier lugar a donde podría dirigirse un penalista. Esto es para aquellos que son apasionados del derecho penal, así como nosotros. Esto es De Penalista a Penalista. Muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Paula Cruz. Mi nombre es José Antonio Albuerne. Y esto es De Penalista a Penalista. El día de hoy estamos muy contentos porque, como les habíamos anunciado, De Penalista a Penalista tiene la intención de abarcar ahora esos terrenos misteriosos de la teoría del delito. Y el día de hoy estamos felices de que se encuentre con nosotros el maestro Óscar Felipe Velázquez, quien fue fiscal general de la República, ha sido implementador del sistema acusatorio y desde luego ha incursionado y tiene demasiada experiencia ya en la docencia, específicamente en teoría del delito y en ciencias penales. Entonces, realmente es un gusto para nosotros, estimado maestro, que estés aquí. Al contrario, para el gusto es mío, querido licenciado Antonio, licenciada Paula. La verdad, cuando me dijeron la invitación a participar con ustedes, no lo dudé ni un segundo, solamente, ya saben, la cuestión de tiempo no me permitió estar allá presencial, pero prometo que voy a ir pronto. Muchísimas gracias. No, te agradecemos a ti, maestro Óscar. Sobre todo también hay que señalar que el maestro Óscar ha sido nuestro maestro en estos terrenos de teoría del delito, entonces sabemos la capacidad que tiene, el talento que tiene, y pues qué mejor compartirlo acá de forma gratuita y accesible para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Y entonces, pues cuéntanos, maestro Óscar, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Fíjate, Pau, que Antonio me planteó la posibilidad de hablar de un tema que desde mi consideración es muy importante por dos cuestiones. Una, no hay tanta difusión o incluso literatura en relación del tema. Y dos, el problema en la práctica que se está presentando con una cuestión importantísima que es precisamente los delitos cometidos en grado de tentativa. La famosa tentativa que hoy en día nos está dando mucho trabajo en la práctica, se están cometiendo bastantes errores desde mi consideración, entonces creo que es una gran oportunidad para hablar de ello. Me encanta porque justamente nosotros tenemos, y hay que tomar en consideración también que las conductas típicas pueden ser consumadas y pues obviamente las formas de consumación tenemos la instantánea, permanente, continua y continuada. Y la consumación es justamente cuando ya está esta lesión o afectación al bien jurídico tutelado, pero ¿qué pasa cuando únicamente se puso en peligro y no se pudo llegar al resultado, ¿no? Entonces, obviamente tiene su fórmula, obviamente tiene sus elementos y pues qué mejor que adentrarnos ya al tema. Sí, nos gustaría iniciar que nos pudieras comentar, de acuerdo a lo que tú has estudiado, porque me parece que son unos 15 años o más que te respaldan en el estudio de la teoría del delito, entonces no es cualquier cosa. Para ti y en tu concepción, ¿qué es la tentativa? Miren, queridos abogados y abogadas que nos escuchan, la tentativa propiamente no, primero tenemos que empezar a puntualizar, la tentativa no es un delito. Muchas veces se escucha por parte de la gente del Ministerio Público decir el delito en tentativa o delito de tentativa. No es un delito. La tentativa primero constituye una extensión del tipo penal, ¿no? Es decir, amplía el radio de prohibición para aquellas conductas, como bien lo comentaba la licenciada Paula, que no se llegan a consumar, sino que derivado de la no consumación se establece por parte de la dogmática penal que estas conductas también han de ser castigadas. Así que, de un primer término, la tentativa nunca podemos considerarla como un delito, sino como una extensión del tipo penal o de la responsabilidad penal. Haciendo esta precisión, valdría la pena darle un barrido histórico que me va a llevar mucho tiempo, ustedes lo saben, o me llevaría mucho tiempo, así que solo seré muy breve, porque creo y coincido en que debemos partir de la evolución histórica de la dogmática penal para comprender la figura de la tentativa. La figura de la tentativa nace precisamente en la Escuela Final de Acción, la que nos advirtió que para explicar la unión
del resultado con la conducta se necesita de un nexo de causalidad. Eso en los delitos de acción. Y por ahí creo que ya ustedes, de manera muy acertada en alguno de los capítulos, hablaron de esto del nexo de causalidad, que no es otra cosa más que explicar cómo un resultado típico se va a unir a una conducta desplegada por un sujeto a través de la famosa teoría de la conditio sine qua non o de la equivalencia de las condiciones, el mal llamado causalismo. Así que tenemos un resultado, por ejemplo, de homicidio, y a través de la conditio sine qua non vamos a explicar cuál es la causa de la causa de lo causado, hasta llegar a la conducta de una persona. La persona perdió la vida y esto es causa del impacto de un proyectil de un arma de fuego en su cerebro, que a su vez es causa de que el proyectil tuvo un trayecto y trayectoria balísticamente, y a su vez el trayecto y trayectoria fue causa de que saliera disparado de un arma, y la causa de que saliera a disparar no fue accionar el disparador del arma, y la causa fue la conducta voluntaria de una persona. Perfecto, ahí tenemos el nexo de causalidad. Pero dijeron en la teoría o la escuela finalista que toda conducta va dirigida o encaminada hacia un fin. De tal forma que para que yo pueda encaminarme hacia un fin, necesito forzosamente tener como primer presupuesto la planeación de qué es lo que voy a hacer. Entonces aquí juega un papel muy importante un concepto que revisamos en la universidad, que repasamos en la maestría, que estudiamos en el doctorado, y yo me pregunto en dónde lo estamos aplicando en la práctica, que es el famoso iter criminis o camino al crimen. Sabemos, y como abogados en la cultura general y en la teoría del delito, establecemos que el iter criminis pues pasa por dos fases, la fase interna y la fase externa. Desde luego la fase interna requiere una planeación. No puedo hablar, y esto es algo con lo que quiero hacer mucho énfasis, no puedo hablar de tentativa si previamente no tengo un plan preconcebido, ¿sí? Si yo quiero privar de la vida a alguien, debo forzosamente pasar en un plan. Y ese plan implica 3 actividades fundamentales del sujeto. Implica que va a seleccionar medios, implica que va a seleccionar personas y que va a prevenir eventualidades. Es decir, yo voy a tener previsto que como medio voy a utilizar un auto para desplazarme, que tengo un arma para ejecutar a una persona, y además me voy a valer de Antonio y de Paula, quienes Antonio me va a llevar en su automóvil y Paula nos va a estar haciendo actividades del famoso halconeo, vigilancia, para que yo pueda ejecutar la conducta. Entonces ahí lo tenemos planeado, ¿no? Pero cuando este plan ya es momento de llevarlo a cabo, yo puedo exteriorizar esa voluntad de llevarlo a cabo. Y de lo que se caracteriza la tentativa es que por causas ajenas a mi voluntad, ese resultado no llega. Así conocemos entonces ya las 2 fases del iter criminis, la fase interna, y ahora estamos hablando de la fase externa. Y todos estos componentes deben estar presentes cuando nosotros queremos hablar de la extensión de la responsabilidad, es decir, la tentativa. Para recapitular esto que acabo de decir, yo tengo que hablar de tentativa siempre y cuando haya una planeación de cometer un delito y el resultado típico no se produce por causas ajenas a mi voluntad, siempre y cuando ya haya ejecutado mi plan. Yo creo que eso sería la forma de explicar de manera muy sencilla, como lo explicaron en el finalismo, lo que es la tentativa. Entonces, con estos conceptos nosotros podemos advertir, o podríamos o deberíamos advertir, si realmente nos encontramos en un hecho configurativo de la extensión de la responsabilidad o del tipo penal llamado tentativa. La verdad, amigo, ha sido muy interesante esta explicación porque fíjense ustedes cómo se tuvieron que abordar diferentes conceptos, tanto del iter criminis y esas etapas, para poder explicar o llegar a la conclusión de lo que es la tentativa, y eso que apenas vamos empezando. No sé si ya se empezaron a revolver. La verdad yo no creo, porque el maestro Oscar es excelente explicando esto. La teoría del delito es complicada, hay que decirlo, pero cuando nos lo cuentan así de entendible,
las cosas se empiezan a poner mejor, ¿no? Sí, y yo tengo una pregunta, maestro Oscar. Por ejemplo, cuando estamos hablando justamente del iter criminis y de esta fase interna que es la planeación, selección de medios, personas, prevención de eventualidades, cuando nosotros y nosotras escuchamos planeación, muchas veces pensamos que estamos hablando de días, de semanas, de meses con anticipación antes de llegar al hecho. Sin embargo, ¿qué pasa en esos casos en donde se vuelve un hecho, mejor dicho, de forma inesperada? Se acaban de encontrar dos sujetos, se pelean en la calle y de repente se agarran a golpes, pero uno trae una pistola, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿cómo estaríamos nosotros abocando o enfocando la planeación, por ejemplo? Este que comentas es un punto muy importante, licenciada Paula, porque cuando nosotros ya queremos llevar los aspectos teóricos a la práctica, es en donde debemos tener mucho cuidado. Vamos a tomar tu ejemplo. Toño y yo vamos en la calle, ¿no? Un sujeto me enfrenta, yo me agarro a golpes con él, no me quedo satisfecho. Le digo a Toño, ¿sabes qué? Vamos al carro rápido, vamos a alcanzarlo. El sujeto va a pie, vamos para el carro, ahí yo sé que traigo un arma, le digo a Toño, ¿sabes qué? Tú maneja el carro y yo me subo del otro lado, ¿no? Vamos a alcanzarlo y ahí le disparo. Si se dan cuenta de lo que comenta la licenciada Paula, ese plan previo no requiere una planeación extensa, digamos que pudiera determinarse por la cantidad de tiempo, días o meses, como bien lo comenta la licenciada, sino que la planeación puede ser de manera inmediata. Pero forzosamente, para que nosotros podamos hablar de tentativa, debe existir ese plan previo. De no existir el plan previo, entonces no puedo seguir a la siguiente etapa del iter criminis en su fase externa. Y hay que tener mucho cuidado, colegas abogados, porque si ustedes revisan los códigos penales no he revisado todos los estados, pero sí una gran mayoría, y todos los que me ha tocado revisar, todos los códigos penales, incluido el federal, coinciden en empezar a distinguir a la tentativa más o menos de la siguiente forma. Existe tentativa punible y después, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza. Hasta ahí me voy a quedar en el concepto. Así que cuando nosotros leemos ese fragmento en los códigos, cuando la resolución de cometer un delito, es porque antes de ello existe ese plan. Esa cosa que solo vive en la mente del autor, pero que a través de los actos ejecutivos, que ahorita vamos a abundar un poquito más de ello, pero a través de ese famoso acto ejecutivo, voy a saltar hacia la fase externa del iter criminis, y es a partir de esa exteriorización, a partir de que yo determino llevar a cabo la conducta que me debe provocar un resultado, es que se va a sancionar. Esto es importante mencionarlo. ¿En dónde está la importancia del plan? No está en que se va a sancionar a la persona solamente por planear la conducta. No, por eso los códigos manejan, existe tentativa punible. ¿Cuál es la tentativa punible? La que se castiga. Pero no se castiga la que se planea, se castiga la que se exterioriza. Así que una vez exteriorizado empieza la punibilidad en los grados de tentativa. Pero importante, y esta es una regla fundamental, no puedo hablar de tentativa si no hay un plan previo. Y retomando la idea de la licenciada Paula, aun cuando el plan se desarrolle en momentos, en instantes muy breves, forzosamente debe existir ese plan. Porque ¿qué pasaría si yo voy en mi vehículo con Toño ya avanzando hacia este sujeto, detono el arma de fuego contra su humanidad y vamos a pensar en que el sujeto alcanza a moverse y solo logro lesionarlo en el hombro? Entonces la siguiente parte de los artículos que hablan de tentativa en los códigos penales me indican: la resolución de cometer el delito se exterioriza no produciéndose el resultado por causas ajenas a su voluntad. Entonces esta es otra parte muy importante, porque ese resultado que yo buscaba de primar de la vida al otro no llega, pero por una causa que es ajena a mí, ajena a mi voluntad. Y aquí voy a tener entonces un problema, porque
primigeniamente tengo a una persona objetivamente lesionada. El proyectil de arma de fuego impactó en su hombro y ahí lo que tengo es una lesión, calificada si quieren, pero al final de cuentas tengo una lesión. Y entonces, ¿en qué momento saltamos hacia la tentativa? Porque una de las problemáticas, Paula, Toño, yo creo que ustedes con la experiencia que tienen también en las salas de oralidad, nos podemos dar cuenta que muchas veces se habla de tentativa por el simple hecho de que la gente del Ministerio Público dice, eso era lo que perseguía, lo quería privar de la vida. Pues sí, si de manera subjetiva lo decimos, claro que vamos a llegar a esa conclusión. Pero repito, la dogmática me indica, la tentativa previamente requiere un plan. Si no hay plan acreditado, no puede hablarse de una exteriorización de la voluntad y consecuentemente no podemos hablar de tentativa. O tengo lesiones calificadas o tengo tentativa de homicidio. Y el primer punto de partida para saber si tengo tentativa de homicidio es precisamente la exteriorización de la voluntad a través de la fase externa del itercrímenes. Sí, justamente, perdón, me quedé embobada con la explicación. Y es que, como bien lo explicas, maestro Oscar, es muy importante, todas las figuras de la dogmática penal, yo como les digo a mis alumnos, tienen requisitos. Y todos y cada uno de esos requisitos se tienen que reunir siempre, porque si no, no estaremos hablando completamente de la figura. Y en este caso es lo que pasa con la tentativa. Y una vez que ya nos quedó claro, por ejemplo, la fase interna de este iter criminis, que no necesita una planeación que quiera decir de días, de meses atrás, sino simplemente el hecho de que exista, aunque sea inmediatamente antes a la realización de estos actos ejecutivos idóneos, que es a donde vamos a llegar, pues es interesante analizarlo en ese sentido. Sí, la verdad es que es una explicación demasiado detallada. Y digo, también para que veamos la importancia de la teoría del delito, me gustaría hacerte una pregunta, amigo. ¿Tú consideras que cuando se lleva a cabo la formulación de la imputación respecto, bueno, en la clasificación jurídica se determina que el delito se consumó en grado de tentativa, esta clasificación jurídica debe corresponder con ese hecho imputado? Sí, totalmente, porque entonces, si no es así, primero no le estoy dando certeza y seguridad jurídica al imputado sobre qué se va a defender. Y segundo, para que, insisto, se pueda hablar del tema de tentativa, este es un acto muy importante, la formulación de imputación. La formulación de imputación, todos sabemos, es la comunicación que le hace el Ministerio Público a una persona de que se encuentra una investigación en su contra y tiene una clasificación jurídica. Sí, perfecto. Pero, ¿cuál es la trascendencia, como bien lo comenta Toño? Que para hablar de tentativa, dentro de hecho circunstanciado, forzosamente necesito, cuando menos, advertir que de la narrativa del fiscal se advierte esa parte de la planeación del sujeto para poder entrar al estudio de los terrenos de la figura de la tentativa con todos y cada uno de sus componentes, como lo comenta Pau. Ejemplo, el agente del Ministerio Público en formulación de imputación dice que ustedes, licenciado Antonio o licenciado Oscar, se sigue una investigación porque el día 1 de julio del 2024, aproximadamente a las 16 horas con 40 minutos, circulando a bordo de un vehículo de la marca Honda y con el plan preconcebido de privar a la vida a la víctima, recorrieron la avenida Allende de la colonia Texcoco, Estado de México, persiguiendo al sujeto pasivo o a la hoy víctima por toda esa calle hasta que llegaron a un punto en el cruce con la intersección de calle Juárez, en que Antonio venía manejando y usted, Oscar, disparó, accionó el arma de fuego con la intención de privarlo de la vida. Con esta sencilla narrativa, nosotros como abogados penalistas ya sabemos si estamos ante la presencia de este requisito fundamental y primigenio de lo que es la tentativa. Ya la narrativa de la gente del Ministerio Público me está diciendo plan preconcebido, pero no solo es que verbalice las palabras plan preconcebido, sino que del hecho circunstanciado se advierta que efectivamente. ¿Y cómo lo puedo advertir?
Ah, bueno, pues porque ¿cómo van a planear? Porque vienen en un vehículo, porque viene uno manejando, porque viene el otro como copiloto, porque dijo el Ministerio Público que lo van siguiendo por toda la avenida y justo cuando llegan a la intersección disparan. Entonces ahí podemos establecer que ese plan preconcebido, esa etapa previa, esa planeación previa puede existir, cuando menos a nivel de imputación hasta ese momento en el mundo fáctico. Porque estamos diciendo, pues forzosamente necesitaron valerse de medios, que es el arma y el vehículo, forzosamente hubo una selección de personas, que no se confunda con la coautoría, ¿no? Pero hay una selección de personas en las que uno maneja, el otro dispara, ojo, no confundir con coautoría, en el reparto de funciones, estamos hablando primero de la tentativa, en esa selección de personas, qué va a ser quién, y posteriormente la previsión de eventualidades. ¿Cuál eventualidad? Le vamos a disparar justo en la intersección para efecto de poder tener dos rutas de salida. O tomo dirección hacia el norte, o si hay mucho tráfico al norte, tomo dirección al poniente. Y ahí está, materializado, ¿no? Eso es un poco de lo que se tiene que establecer desde mi consideración y con la experiencia que tuve ahí en la Fiscalía General de la República, de que con estas bases podemos empezar a hablar de estos primeros requisitos que me pide la dogmática en relación a la figura que estamos estudiando. Pues muy interesante, yo creo que ya lo que viene justamente es la fase externa de este iter criminis y como bien sabemos, pues son los actos ejecutivos idóneos, pero a mi consideración ahí tenemos un pequeño problema. Entonces, maestro, no sé si quieras comenzar a exponerlo y ya con posterioridad me dejas hacerte una pregunta. Claro, con todo gusto. Comentábamos hace un momento, ¿no? Los códigos penales dicen que existe tentativa punible. Y fíjense, aquí me gustaría hacer algunas puntualizaciones antes de responder y de seguir con el tema, muy breve, porque también se genera un tanto confuso el estudio de la tentativa con tantos conceptos y términos que nos ponen respecto de ella. ¿A qué me refiero? Tentativa punible, no punible. Tentativa acabada, inacabada. Tentativa eficazmente desistida. Tentativa ineficazmente desistida. Todos esos conceptos creo que los podemos convertir a cuestiones mucho más simples para poder comprenderlas. Tentativa punible. Es la tentativa que se castiga. Es la tentativa que me pide el código. ¿Existe tentativa punible? Contrario sensu. No se va a sancionar la tentativa si no hay la resolución de cometer el delito. Esta es la primera, ¿no? Ahora, lo que comenta la licenciada Paula es muy importante. ¿En qué momento sé que se está exteriorizando esa resolución de cometer el delito? Algunos códigos son muy precisos y contienen la fórmula exacta, de decir, la resolución de cometer un delito con el acto ejecutivo que debe producir el resultado, con él o los actos ejecutivos que deben producir el resultado. Otros códigos no hablan de eso. Por ejemplo, el Código Penal Federal únicamente nos indica existe tentativa cuando la resolución de cometerlo se exterioriza realizando los actos, pero lo deja en actos, no acto ejecutivo, ni siquiera idóneo. Entonces empieza a haber como confusiones en estos conceptos. Yo creo que por ahí va, no sé si por ahí vaya, Pau, la cuestión de lo que comentabas. Pero colegas, nosotros debemos tener algo muy claro. Nosotros saltamos hacia la parte externa del iter criminis, ya propiamente hablando, de esa tentativa que va a ser sancionada, cuando ese plan que hemos realizado lo ejecutamos o lo llevamos a ejecución. En este caso nosotros vamos a identificar en qué momento ya se ejecuta estos actos que deben provocar el resultado, o este acto que debe provocar el resultado, bajo una fórmula muy sencilla. Yo debo identificar el primer acto ejecutivo idóneo. ¿Qué es un acto ejecutivo? Es un acto o son actos que precisamente son los que te deben llevar al resultado, a privarlo de la vida. Y además debe ser el idóneo, el adecuado para privarlo de la vida.
En ese sentido, el hecho de subirnos el licenciado Antonio y yo a un vehículo constituye un acto, sí, pero no es ejecutivo. Todavía no estamos exteriorizando la voluntad de privar de la vida del sujeto. Lo único que estamos exteriorizando es seguirlo. El acto de seguirlo por toda la avenida Allende también es un acto. Pero de ninguna manera se puede considerar que ese acto de ir siguiendo a una persona por la calle puede considerarse ejecutivo idóneo para privarlo de la vida. Así llegamos a una conclusión muy sencilla. El acto ejecutivo idóneo, el adecuado, es el momento en el que Óscar Velázquez saca el arma por la ventanilla y acciona el arma de fuego. Porque puede haber varios momentos, ¿no? Si esto lo viéramos como una película, es primer cuadro, Óscar apunta con el arma. ¿Eso es un acto ejecutivo? Claro. Ya está manifestando su voluntad de privarlo de la vida. Ahora, ¿es el idóneo? Todavía no. ¿Qué me falta? Accionar el arma de fuego para que sea idóneo. Y de ahí dependerá cuando ya estamos brincando hacia los terrenos de la tentativa punible. Porque ya hay un acto, ahora sí, ejecutivo adecuado. Un acto de ejecución adecuado. Y los códigos penales hablan de acto o actos. Porque para privar de la vida a una persona yo puedo necesitar un solo acto o puedo necesitar varios. Y eso es lo que se refieren los códigos. No sé si por ahí va la cuestión, licenciada Paula. Sí, justamente, maestro, y la verdad es que es más fácil entenderlo como tú me lo estás explicando y como no los estás explicando, porque muchas veces este acto ejecutivo idóneo, que como bien sabemos que puede ser de forma total o de forma parcial, muchas veces cuando nos enfocamos en el acto ejecutivo parcial, nos confundimos con los actos en donde nos están llevando a preparar la conducta que vamos a realizar. Entonces muchas veces confundimos los actos preparatorios, por así decirlo, con los actos ya ejecutivos idóneos de forma parcial. E incluso la doctrina tiene o lo intenta resolver, pero a mi consideración lo confunde un poco más cuando me dice que el acto ejecutivo idóneo de forma parcial es justamente uno antes del total, ¿no? Y por ejemplo, el doctor Enrique Díaz Aranda lo que me dice es que requeriría en ese caso para analizarse que ya nos adentremos a la esfera de la víctima o a la esfera del tipo penal y una relación estrecha en cuanto al tiempo, ¿no? Entonces justamente era lo que te quería preguntar, pero yo creo que ya quedó contestado en el sentido de que tiene que ser lo idóneo, más allá de lo que está preparando o no para realizar esta conducta. Porque, por ejemplo, si tenemos que voy a secuestrar a Antonio, ¿no? Y yo ya me compré mi Suburban, yo ya sé en dónde vive Antonio y a qué hora sale de su casa, pues yo voy conduciendo la camioneta, la estaciono enfrente de la casa y ahí pues cualquier persona podría estar diciendo, es que ya es un acto ejecutivo, ¿no? Pero ¿será lo idóneo para que yo te pueda privar de la vida o será un acto preparativo, o sea, en donde yo estoy preparando la conducta que voy a realizar para yo privarte de la libertad, por ejemplo, ¿no? Sí, así es. Y ahorita lo estamos planteando con asuntos que, digamos, es más fácil observar, ¿no? La cuestión del homicidio, por ejemplo. Pero la complicación viene cuando vamos haciendo o trasladando esta figura hacia otros tipos penales. Por ejemplo, yo tuve un asunto bastante interesante ahí en el área anticorrupción de la FGR, ya de los últimos momentos que viví como fiscal federal, que era un pago ilícito de percepciones. Que esa figura ese tipo penal era reciente. Realmente todavía no se comprendía mucho su estructura. Pero, palabras más o menos, el código dice: el servidor público que haga ilícitamente un pago de una remuneración prevista en la ley. Y entonces yo tuve un asunto, precisamente, en el que, fíjense, viene de un juicio laboral, ¿no? De un juicio laboral en donde, sin laudo firme, el servidor público, con la sentencia de primera instancia, ordena el pago de esa condena que estaba en el laudo. Repito, sin estar firme. Firmas con su autorización que se realice el pago, llega al área de nómina, en el área de nómina se detiene el trámite. Y entonces decían ahí en la FGR, bueno, es que aquí no hay nada, porque
el tipo penal me pide quien realice un pago y el pago nunca se realizó. No hay ese resultado del que hablaba la licenciada Paula al principio del programa, consumado. Entonces ya vamos a determinar un ejercicio de la acción penal. Ojalá se resolviera tan fácil. Si lo vemos desde una actitud o actividad simplista por parte de la gente del Ministerio Público, no estaríamos equivocados. Pero si nosotros queremos darle cumplimiento a los artículos 201, 2, 3, 4, 6 del Código Nacional, debemos partir de una investigación objetiva, ¿no? Profesional. Y en ese sentido, para que sea profesional, objetiva e imparcial, debe agotar todas las líneas de investigación. Y allá haber una línea de investigación muy importante. Y si lo seguimos por cometido en grado de tentativa, a final de cuentas requiere un resultado material, que es el pago del dinero. Y no se produjo por causas ajenas a la voluntad de la gente, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero volviendo al tema principal, o al tema que nos atañe, es, a ver, en este asunto concreto, identificamos el acto ejecutivo idóneo. ¿Cuál era? ¿No? Y eso lo dejo como una pregunta al aire, para que las personas que amablemente nos escuchen o vean el programa, ustedes mismos se pregunten. Y eso es algo, Toño y Pau saben que me encanta hacer esto, dejar esa parte de reflexión, de generar ese pensamiento crítico y reflexivo en materia penal, en este asunto que muy breve les estoy planteando. ¿Hay la existencia de un acto ejecutivo idóneo? La verdad es que nos has puesto a pensar y de igual forma, o sea, creo que esta parte del conocimiento de la dogmática penal abre las puertas, como dices tú, porque, digo, a la inversa, si, por ejemplo, llegaran a imputar sin esta resolución externa, por ejemplo, ¿no? O este plan anterior, pues, como decías tú, entonces, como defensa me puedo casar con la idea y decir, pues es que solo son lesiones calificadas, no desarrolla lo que el concepto de tentativa requiere. Y a la inversa, como agente del Ministerio Público, te encuentra una doble exigencia, porque tendría que, como dices tú al inicio, este tipo extendido o esta extensión del tipo también ser cumplida en todos sus requisitos, pero conforme al hecho. Porque al final de cuentas el hecho es el que va a marcar la pauta sobre dónde va a transitar el proceso y desde luego entraña de manera intrínseca a la acción penal. Entonces, no nada más es una implicación teórica conocer, por ejemplo, la tentativa de cara al proceso, sí tiene una importancia tanto como fiscal, como asesor o como defensor. Claro, imagínate qué pasa cuando estamos hablando, por ejemplo, de una tentativa de homicidio o de unas lesiones que pongan en peligro la vida, porque en ambos casos estamos hablando que ¿qué es lo que se está poniendo en peligro? La vida. Y hay que recordar que justamente en la tentativa, cuando estamos hablando de tentativa de homicidio, pues todavía no está la lesión a este bien jurídico tutelado, sino únicamente se puso en peligro. Pero para ello, reitero, los códigos penales señalan que incluso las lesiones pueden poner en riesgo la vida. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Que un doctor me diga, es que se puso en riesgo la vida de Antonio, y entonces habría que colmar nosotros todos los elementos de la tentativa para justamente trasladarlo a una tentativa de homicidio. Y como tú lo dices, el tratamiento va a ser completamente distinto en materia procesal, tanto si somos agentes del Ministerio Público, asesores y sobre todo cuando seamos defensores. Claro, y el impacto que puede tener en términos de punibilidad, ¿no? Y los efectos de esa punibilidad para el proceso penal acusatorio. Como bien lo comentan, no es lo mismo enfrentar un asunto por lesiones calificadas que ponen en peligro la vida, porque de entrada, si empiezo a estudiar el código y encuentro algunas legislaciones como la Ciudad de México, en temas de punibilidad me puede dar la opción de optar por una suspensión condicional del proceso. Pero si no se queda en lesiones que ponen en peligro la vida y se configuran todos los elementos de la tentativa, ya no me va a alcanzar para la suspensión condicional. Y eso impacta en mi estrategia, tanto como defensor como fiscal. Por eso es que yo creo muy importante difundir este tema, porque la realidad es que también las fiscalías ya empiezan a generar esa
posibilidad de enfrentarnos a estos asuntos, no estaba tan explorada la figura o explotada la figura de la tentativa, pero hoy en día ya se está generando muchísima pues carga en las carpetas de investigación y en las audiencias para resolver este tema. Ahí tenemos el controversial caso del Fufo Márquez, por ejemplo. Si era una tentativa de feminicidio, más allá de los elementos de feminicidio, la cuestión de género, sí, eso no me gusta analizarlo primero, pero ustedes mismos pregúntense, colegas, realmente este asunto, como el que les acabo de plantear del hecho de corrupción, este asunto tan mediático de Fofo, realmente tiene los componentes de una tentativa. Primer componente, el plan previo. Segundo componente, el acto ejecutivo idóneo. Y ahorita vamos a hablar de otros temas que también están bien interesantes, pero hasta ahí es lo que quiero comentar en estos puntos, Pau, Toño. Sí, maestro, y es muy importante analizarlo porque, como bien dices, antes era muy poco explorado, muy poco utilizado por la representación social, pero ahorita yo creo que todo lo intentan ya como tentativa. Tentativa de feminicidio, tentativa de homicidio, ¿no? Un balazo en el abdomen y tentativa de homicidio. Entonces ya viene la importancia porque ya estamos hablando ya de lo antagónico. Antes no se ocupaba y ahorita se utiliza para todo y justamente es la obligación como abogados postulantes en materia penal, rigurosos, analizarlo para saber qué hacer si nos toca defender un caso así o en su caso, pues también al ser asesores jurídicos no dejarlo como unas lesiones, sino incluso ya nadar o pasar a la esfera de la tentativa de feminicidio, de homicidio. Es muy importante. Yo tengo una pregunta que digo, nos va a dar mucho gusto conocer lo que nos vayas a responder, pero en tu experiencia en salas de audiencias, estando de uno o de otro lado, ¿qué tanto se exige, hablando de la tentativa específicamente, por parte del juez de control? Por ejemplo, en la imputación o hace referencia de esto en el auto de vinculación a proceso al dictarlo, o es parte de no tener por acreditado, digamos, los requisitos de la tentativa para reclasificar en su caso o dictar un auto de no vinculación a proceso. ¿Qué tan importante es el actuar judicial respecto de estas figuras de la dogmática penal en tu experiencia? Sí, desde mi experiencia es un tema complicado para el juzgador, porque a final de cuentas todas las combinaciones que se dan para la emisión de un auto de vinculación a proceso van convirtiendo complicado el dictar el mismo en dos vertientes fundamentales, que es la tentativa y los delitos de omisión. Eso creo que debemos tener mucho cuidado con ello, pero refiriéndonos al caso de la tentativa, yo creo que el juez tiene una labor complicada, porque lo que requiere, por ejemplo, los requisitos que apenas están surgiendo derivado de las jurisprudencias que está emitiendo el Poder Judicial Federal. Ahí hay una, no recuerdo el registro, pero si no se los comparto con gusto en un momento. Dice, para tener por acreditado el hecho que la ley señala como delito, basta que se encuadre la conducta en un tipo penal. Vamos a empezar por ahí. Tengo, o puedo tener, como bien lo decía la licenciada Paula, lesiones, o puedo tener tentativa de homicidio. Lo que me pide la jurisprudencia, el Código Nacional y la Constitución para dictar el auto de vinculación es que ese hecho encuadre a la norma. Y todos diríamos, bueno, es que a la norma la que encuadra es a las lesiones. ¿En dónde está la complejidad? Que el juzgador debe forzosamente hacer un análisis ponderativo, porque la clasificación jurídica que le está dando el Ministerio Público es la de tentativa de homicidio. Y vienen los problemas de un tema muy bonito que ustedes ya abordaron y que les recomiendo mucho ahí darle una checada en las redes de Penalista, que es el estándar probatorio. Ahora, todos los componentes de la tentativa para efecto del auto de vinculación a proceso deben estar plenamente acreditados, o bien lo que me ha tocado ver desde mi experiencia es con que tenga una inferencia lógica el juzgador de que efectivamente hubo un plan previo,
de que efectivamente hubo un acto ejecutivo es suficiente para su dictado. Y lo que está imperando ahorita, desde luego, es sobretexto, así lo digo, de esa disminución del estándar de prueba. Dicen, hasta este momento existe la probabilidad de que efectivamente se haya acontecido de esta forma, ¿no? Y entonces están vinculando por tentativa, y sea hasta la etapa de juicio oral en términos del 405 y 406 del código, que se tengan que poner o que se tengan que acreditar plenamente todos los componentes. Pero de entrada, pues tengo una persona vinculada a proceso con esta flexibilidad, anulándole completamente la suspensión condicional del proceso, que era uno de los ejemplos que yo les daba, y haciéndolo enfrentar un juicio oral. Entonces creo que esta es la parte compleja, porque realmente desde mi consideración sí tendría que tener mucho cuidado el juzgador de, cuando menos en esta etapa tan prematura del proceso penal llamado audiencia inicial, en verificar si existen estos componentes de una tentativa sin prejuzgar, que eso es muy difícil hacer, pero que se puede, para establecer: oye, Ministerio Público, no te equivoques, del hecho circunstanciado que me estás dando y los datos de prueba no alcanza para justificar la existencia de una tentativa. Consecuentemente, en uso de mi facultad del 316 y 317, reclasifico. No te vinculo por tentativa de homicidio, pero vinculo por lesiones. Pero ese ejercicio es muy complicado. Sí, hay que tener en consideración que justamente la tentativa forma parte como del grado de ejecución, que en términos del 141 es parte de la clasificación jurídica, y por lo tanto, con base en el 316, como bien lo decías, maestro Oscar, pues el juez está en la posibilidad de realizar una reclasificación, de decir o es tentada o es una diversa conducta típica, pero consumada de forma instantánea, pues como en el caso que lo estás diciendo. Y por eso también es importante que los jueces y las juezas de control pues también se eduquen y se instruyan en estos temas tan importantes, porque no solo está a su cargo resolver, sino incluso realizar una modificación a esta clasificación jurídica preliminar que presentó la representación social, ¿no? Sí, este tema de la reclasificación ya lo habíamos tratado en el episodio número 2. Por si quieren verlo, ahí lo desarrollamos un poquito más, de una manera más extensa. Sin embargo, sí es bueno que empecemos a notar la importancia y la relevancia de la teoría del delito, porque al final, tú lo sabes, amigo, lo hemos platicado, nos los has enseñado, los sistemas penales resuelven problemas de la práctica. Y si no partimos de la teoría del delito, el proceso no nos va a dar luz para poder dar alguna solución en concreto. Sí, es un tema que abordamos justamente la modificación, mejor dicho, a la clasificación jurídica por parte del juez de control, y es importante también entenderla y atenderla, porque no solo lo puede hacer en beneficio del imputado, sino lo puede hacer en perjuicio. Es decir, el agente del Ministerio Público va probablemente con unas lesiones consumadas de forma instantánea, y él se puede aventar a decir, no, es una tentativa de homicidio o una tentativa de feminicidio, ¿no? Y por eso es importante que nosotros sepamos de estos elementos, porque incluso ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció al respecto y dice que no tiene el juzgador la obligación de decirlo con anterioridad, que va a realizar una modificación como para que nosotros como defensa podamos argumentar, sino con el simple hecho de que al momento de resolver realice esta modificación es válida, porque para eso nosotros ya nos enteramos de la imputación, ¿no? Pero ¿por qué es importante analizarlo? Porque viene la apelación, porque viene el amparo, y nosotros habría que analizar estos elementos de forma supralegal, punto por punto, si de forma concreta se reúnen o no. Claro, así es. Entonces, este tema, desde luego, como lo comenta Toño, requiere un estudio muy concienzudo. Me da mucho gusto saber que ya tienen el capítulo específico, y invitar a todos los colegas a escucharlo, porque es un complemento. No puede ser toda esta serie de actividades que ustedes están haciendo, que la verdad es que estoy muy contento por ustedes del proyecto de Penalista Penalista, porque está aportando muchísimo a la comunidad. En ese sentido, creo importante, como lo dice Pau, trazar estos puntos, estos parámetros de una conducta ejecutada en grado tentativa, y analizar por los últimos elementos, que también son muy sencillos de comprender, y no necesito hacer conceptos tan rebuscados o tan técnicos para encontrar qué son, ¿no?
Por ejemplo, hemos estado hablando ya de el acto ejecutivo. Ahora el código me pide también que ese resultado no se consuma por causas ajenas a la voluntad. Pero el resultado buscado, el resultado por el que iba, el fin. Por eso decía el finalismo que toda conducta va encaminada hacia un fin. Si ese fin no se consigue, entonces debe ser por causas ajenas a la voluntad. O sea, sencillo. Debe ser porque yo hice todo lo posible, pero hubo un factor externo que no lo permitió que se consumara. Porque si son causas de mi voluntad, entonces puedo estar en dos figuras, que es el desistimiento o el arrepentimiento. Y de ahí conceptos tan técnicos y que a veces no se comprenden por el nivel de tecnicismo que tiene, que podríamos hablar de tentativa eficazmente desistida o tentativa ineficazmente desistida. Pero a eso se refiere. El sujeto simple, lisa y llanamente lo iba a hacer, pero en ese momento que lo estaba ejecutando dijo ya no quiero. Y ustedes saben, Toño y Pau, que más bien Toño me planteó el asunto allá en Oaxaca de una persona una mujer a la que intentan ahorcar, y creo que por ahí con el poco aire que le quedaba le dice suéltame y él la suelta, ¿no? Y el debate aquí es, ¿hubo una causa ajena a su voluntad para privarla de la vida? ¿O fue su voluntad soltarla? Y la gran diferencia es que si no fue causa ajena a su voluntad, vamos a estar ante la presencia de una tentativa. Pero si el sujeto dijo, caray, no, yo ya no la quiero privar de la vida, yo mejor la suelto, eso significa un desistimiento. Y la tentativa ya no se castiga en el desistimiento. O en el arrepentimiento, en algunas legislaciones, se sanciona de menor grado. Pero también estas configuraciones debo estudiarlas y debo repasarlas para mis asuntos. No solamente, como lo hemos comentado, para la audiencia inicial, sino también para, en su caso, saber qué hacer en un juicio oral, qué interrogar, qué contrainterrogar, hacia dónde dirigir estas técnicas en los testimonios de los órganos de prueba. Entonces, por eso me parece muy importante tener el conocimiento, la habilidad y sobre todo lo que yo siempre digo, el estudio sistemático de este elemento que es la tentativa. Y un estudio sistemático no es otra cosa más que tener una forma organizada de hacer su análisis. Y esa forma organizada es ir, como lo dijo Pablo hace un momento, uno a uno los elementos y los componentes para saber en el caso concreto cuáles tengo justificados y cuáles no. Ahora yo tengo otra pregunta, maestro Oscar, si me lo permites. ¿Qué te parece? ¿La tentativa admite únicamente una comisión o su naturaleza dolosa o también culposa? Y centrándonos en el dolo, ¿únicamente dolo directo, indirecto o puede ser viable un dolo eventual? Estas preguntas son bien bonitas. Fíjense que la tentativa, desde un aspecto de vista de la dogmática, precisamente el finalismo, solamente admitiría su forma de configuración dolosa, porque en términos muy generales el dolo implica la realización maliciosa de la conducta, ¿no? Entonces la lógica jurídica es, si yo estoy preparando algo y ese preparar lo estoy encaminando para un resultado, forzosamente tengo esa especie de malicia en mí. Difícilmente voy a poder establecer, o casi imposible, aunque hay algunos teóricos que lo dicen que sí, yo no comparto la idea, son pocos, pero dicen, bueno, es que esto también lo puede realizar en términos de imprudencia, negligencia, impericia, que son las fuentes de la culpa. Pero ¿cómo puedo planear algo siendo imprudente? Entonces es ahí cuando ya no cabe hablar desde mi consideración de la forma de configuración culposa en la tentativa. Para mí siempre la tentativa debe ser dolosa. Y un punto que comentaste, licenciada Pau, que es muy importante, admite las formas de configuración del dolo, los más controversiales, o el más controversial, el dolo eventual. Y hay unos autores
y unos colegas que hablan de este tema y hacen fuertes críticas a quienes sostenemos la postura de que sí admite la forma de configuración dolosa eventual. Porque ellos dicen, es que en el dolo eventual no buscas el resultado. O no hay un resultado. No lo vas buscando. Y en la tentativa no llegas al resultado. Consecuentemente dicen, no, esto solamente puede realizarse a nivel de dolo directo. Desde mi consideración y de consideración de muchos autores, y lo hemos materializado ya en la práctica, sí admite una forma de configuración dolosa eventual. Bastaría con revisar brevemente los fundamentos de uno y otro, pero recuerden que el dolo eventual, el dolo directo, como primer grado o forma de dolo, no es otra cosa más que el tener el conocimiento de las circunstancias del hecho y tener la intención de provocar el resultado. Esa es una forma. Conozco las circunstancias, conozco que voy en la calle, conozco que voy armado, conozco que el sujeto no está protegido, conozco que el arma de fuego lo puede privar de la vida y tengo la intención de dispararle. No se llega a cabo el resultado típico por causas ajenas a mi voluntad, porque le dieron atención médica hospitalaria de inmediato. Esa es una causa ajena a mi voluntad. El médico impidió que muriera. Pero ahora, si yo lo analizo desde este punto de vista, pues desde luego puedo hablar de que en esta parte subjetiva de la conducta ya está configurando el dolo directo. Pero ¿en qué momento entonces puedo hablar de una tentativa configurada a título de dolo eventual? Porque en el dolo eventual el sujeto no... el sujeto prevé como posible un resultado. Y no es que lo quiera, pero de acontecer lo acepta. Y si nosotros revisamos algún asunto en concreto, lejos de este que estamos comentando, que a todas luces es un dolo directo, sí puedo establecer la configuración de un dolo eventual en un grado de tentativa. El caso Fofo Márquez es para mí el caso más palpable para hacer esta distinción. Con independencia de si se dan o no primero los elementos de la tentativa, que eso nos llevaría tiempo, y la verdad es que también tendríamos que estar documentados para hacer una opinión objetiva, no solamente los videos que corren en internet. Yo me quiero ocupar con este caso, o hacer la referencia a este caso por la existencia del dolo. El Ministerio Público le dio la clasificación jurídica de feminicidio en grado de tentativa. Ahora, la otra parte para resolver es, ¿está configurada a título de dolo directo? ¿Tiene conocimiento de las circunstancias? Sí. Sabe que hay una mujer, sabe que le doble el peso, el tamaño, la fuerza, y la golpea. Pero ahora, ¿tiene la intención de privarla de la vida? En ningún momento van a poder probar eso. ¿Puede prever como posible que la prive de la vida? Claro que sí. ¿Por qué? Porque en primer lugar es un sujeto que cuando menos pesa más de 98 kilos, que ataca a una mujer con conocimiento de artes marciales mixtas. Las personas que se dedican o se han dedicado, o cuando menos han practicado de manera amateur artes marciales, saben perfectamente cómo dirigir todo el peso de tu cuerpo, esos 98 kilos, contra un objetivo. Y si esos 98 kilos los explotas o los detonas contra una mujer que pesa escasamente 62 kilos, hay una alta probabilidad de que le causes una lesión que la pueda poner en riesgo su vida o que muera. Y no es que estés buscando el resultado, tengas la intención, pero sí lo puedes prever como posible y no lo quieres, sino que como me lo pide el dolo eventual, en caso de acontecer el resultado lo aceptas. Y para mí, desde esta consideración, sí puedo tener un dolo eventual en una situación de tentativa. Y por ejemplo, acá lo que también se llega a debatir es cómo puedo planear algo que no, o sea, que no quiero directamente, sino que únicamente lo puedo prever como posible, lo acepto. O sea, cómo puedo planearlo, cómo puede configurarse esta primera fase de la cual tú nos hablabas, maestro Oscar, de esta fase interna. Piensan en una cosa, ¿no? Por ejemplo, tuve un asunto, o bueno, estoy ventilando ahí un asunto de un homicidio, en la que hay unos trabajadores de la construcción acomodan unas tablas en la parte de arriba de un edificio, una de las tablas cae, golpea a la señora y la priva de la vida.
colocámoslo en los terrenos de la tentativa, aunque esto es un delito de omisión propiamente de lo que es mi asunto, pero bueno, para encaminarlo un poquito más y que sea un poco más acertado y no estar haciendo tantas conjeturas con hipótesis. Pensemos en que el trabajador de la construcción dice: yo ya esta señora ya no la tolero. Le voy a decir a Toño que me ayude a subir las tablas. O es más, las subo yo mismo. Ya estando arriba sé que la señora recoge a sus nietos a las 2 de la tarde y consecuentemente tiene que pasar por donde estoy yo a la 1:40. Tengo esa parte de planeación. Ahora, el dolo eventual. Yo tendría que tomar la tabla y lanzarla con toda la intención de golpearla. ¿Qué pasa si no acontece así? ¿Qué pasa si nada más yo tengo diversos objetos que no son propiamente la tabla? Tengo objetos, tengo costales de cemento y tengo una cubeta llena de grava y la pateo. Digo, si la golpea, mejor. Pero no voy persiguiendo propiamente ese resultado. Así que cualquier instrumento que le caiga o que le pueda caer puede provocar el mismo resultado. Y yo no voy persiguiendo eso, sino que a través de mi actuar lo voy aceptando. Esta sería nada más una consideración, y que desde luego, ustedes lo saben, a mí me gusta mucho hablar de casos particulares, concretos, porque eso creo que evita conjetura. Pero aterrizando hacia la idea tanto del FUFO como de segundo asunto, creo que sí puede quedar a cabo el grado de tentativa. Puedo tener una planeación inmediata del hecho, pero puedo no querer propiamente privarla de la vida, pero sí con mi actuar hacer posible el resultado, y como a final de cuentas llevo esa especie de malicia, provocarlo o no está en mi voluntad, pero de realizarse yo lo voy a aceptar sin ningún problema. Perfecto, yo creo que ya nos quedó más claro. Y digo, yo aquí ya me estoy deslizando como gordita en tobogán, dirían los dichos mexicanos. Pero si me permites hacerte otra pregunta, maestro Oscar. Por ejemplo, hablando de violación, del tipo penal de violación, cuando nosotros lo pasamos como en las esferas de la tentativa, ¿sería posible configurar una tentativa inacabada? O sea, estos actos ejecutivos idóneos, pero no totales, sino parciales. Ahí tengo una experiencia, y qué padre que lo preguntes, porque esto sí tengo una experiencia cuando fui fiscal de delitos cometidos en el extranjero. Les platico. Hay una presentación allá en un país de Europa, va un ballet folclórico, están en la actividad, al final de cuentas termina la actividad, cada integrante del ballet llega a su habitación. Una chica se hospeda sola, se está bañando. Uno de los compañeros irrumpe en su cuarto. Cuando irrumpe en el cuarto, se le va encima y dice por voz de la víctima que le empieza a tocar las partes de su cuerpo, sus partes íntimas, y él empieza a querer quitarse el pantalón. Entre el escándalo que hay, llegan los compañeros y este sujeto decide retirarse. Cuando llegue, eso es muy breve, la narrativa de hechos. Cuando llegue este asunto a mis manos, lo primero que había que hacer era darle una clasificación jurídica. Y aquí viene el gran reto, que es lo que comenta Pau. Para hablar de actos ejecutivos deben ser los idóneos, sí. Pero también nos dicen los códigos que estos actos ejecutivos deben ser en todo o en parte. Tentativa acabada, realizo todos los actos ejecutivos que requiero para llegar al resultado. O inacabada, solo hago algunos o uno. A ver, ahora. Este asunto entonces deberíamos considerarlo, porque de la narrativa de hechos yo puedo advertir cuando menos una conducta consumada, que sí está consumada, que puede ser el abuso sexual, los tocamientos obscenos sin el propósito de llegar a la cópula. Pero ¿por qué lo podemos trasladar hacia la tentativa?
Bueno, porque al final de cuentas se advierte la existencia de un plan. Yo voy a ir cuando esté sola encerrada y que no haya nadie. Y prevé eventualidades, porque también había puesto el cerrojo de la puerta. ¿En qué momento? Interesante de esto es que viene, ¿en qué momento surge el primer acto ejecutivo que debería provocar el resultado de violación? Porque el sujeto se le va encima, la tira y le empieza a tocar. Entonces, aquí estaríamos ante la consideración: esta es una tentativa inacabada. ¿Realizó solo en parte los actos ejecutivos que debían provocar el resultado? Que es el tocamiento, el intentar quitarse el pantalón. Y que al final no se llegó al resultado por causas ajenas a su voluntad, que fue la llegada de sus compañeros. Y lo difícil en este asunto fue en el momento de checarlo con un abogado que ahí era mi jefe en ese momento, porque él decía: no, para que se dé la violación o para que podamos hablar de tentativa en violación, prácticamente él tendría que quitarse toda la ropa, pantalón y ropa interior, y a ella ya la tuvo que haber tenido desnuda casi ya en el momento de copularla. Entonces, si nos ponemos a analizarlo desde esa forma, Pau, Toño, compañeros, colegas, pues lo que me está pidiendo mi jefe es que haya una tentativa acabada, que estén todos los actos ejecutivos para llegar. Pero lo que pierde de vista es esa tentativa inacabada, la existencia de algunos actos ejecutivos, no todos, que deben producir el resultado. Y desde mi consideración, ese asunto no tuvo por qué terminar en un abuso sexual, porque había todos los elementos para configurar la grado de tentativa, pero en el momento en que se decide judicializar el caso, dicen: no, va por abuso sexual. Ahí está el problema, ¿no? Claro, y de igual manera entender este concepto temporal, porque digo, se hace la interrupción al sujeto, pero si quizá estas personas hubieran llegado a interrumpir, por así decirlo, 2, 3, 4 minutos después, seguramente hubiéramos llegado a esa hipótesis que comentabas tú de que decía tu jefe, ¿no? Pero al final de cuentas, eso es lo que es, o eso es lo que intenta la tentativa inacabada. O sea, no por el lapso del tiempo, casi tendríamos que ser milimétricos en cuándo no se va a producir por causas ajenas. O sea, esa causa ajena no puede estar sujeta a una temporalidad, porque al final, tarde que temprano, eso se hubiese cumplido. En el supuesto, obviamente, en el papel, ¿no? Pero lo que nos dices y la forma en que lo abordas, a mí me parece muy interesante, porque de conocerlo se pueden lograr imputaciones más completas y quizá más justas a nuestro concepto, a nuestro entender y a nuestra realidad social. Y el claro ejemplo es lo que nos acaba de platicar el maestro Oscar, porque si nosotros vamos como asesores jurídicos, pues obviamente nuestra obligación como una asesoría jurídica adecuada era realizar este análisis e incluso argumentar para que no fuera un abuso sexual consumado de forma instantánea, sino pasarlo a las esferas de una violación en grado de tentativa. Y viceversa, si hubiera modificado probablemente los hechos que nos narra, que nos cuenta el maestro Oscar Velázquez, y nos toca como defensa cuando se los están imputando como una tentativa de violación, pues incluso podríamos pasarlo a las esferas del abuso sexual, y el abuso sexual aquí en Oaxaca incluso trae ese beneficio de que pueda ser objeto de una suspensión condicional del proceso, ¿no? Sí, ahí está lo que es diferencias abismales, ¿no? Entre que los tipos penales queden consumados, más se imputen de manera consumada, o se imputen en este grado de ejecución llamado tentativa. Por eso hay que tener mucha cautela, mucho cuidado con lo que estamos haciendo como operadores jurídicos. Debemos empezar a materializar, o no, siempre lo hemos hecho, pero yo creo que debemos poner más empeño en que se materialice propiamente el artículo 20 de la Constitución, cuando nos establece que el proceso penal tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos para proteger a un inocente, procurar que el culpable no quede impune y en la medida de lo posible reparar el daño. ¿Por qué traigo a colación esto? Muchos de nosotros hemos escuchado la famosa teoría del caso,
que sí, los autores dicen que es la hipótesis de lo acontecido, pero no es tan sencillo, eso tiene una implicación todavía más profunda. El artículo 20 dice, el proceso penal tiene por objeto esclarecer los hechos. Para que yo pueda esclarecer los hechos, necesito forzosamente los componentes de la teoría del caso. Elemento fáctico, elemento probatorio y elemento jurídico. Si yo tengo los hechos, necesito prueba de esos hechos. Para que una vez que tengo los hechos probados, lo pueda llevar al último elemento de la teoría del caso, que es el elemento jurídico. Y el elemento jurídico es donde se centra y descansa la teoría del delito. ¿Esos hechos probados corresponden a abuso sexual? ¿O esos hechos con esas pruebas me corresponden a la violación en grado de tentativa? Y solo así puedo esclarecer hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune. Y creo que debemos hacer todavía el doble de esfuerzo de lo que hemos hecho a lo largo de estos años de reforma constitucional para que esto no se quede en letra muerta. Pues la verdad es que para mí ha sido demasiado claro. Hace rato le decía a Paula, ¿sabes qué? Es que la tentativa es mi coco, la autoría y participación igual, bueno, todo, pero me ha quedado demasiado claro, amigo, en verdad. Creo que nos llevamos algo muy, muy gratificante en cuanto a conocimiento, porque este nivel de tecnicismo, poderlo hacer ver fácil, porque no es fácil, tú lo haces ver fácil, toma su tiempo. Te respaldan años de experiencia, y en lo personal y desde luego de manera conjunta, pues te agradecemos que hayas dado una hora de tu tiempo para venirnos a enseñar tentativa, porque pues bueno, nos incentiva a aprender más y esclarecer todavía más las dudas que llegáramos a tener. Sí, nos dejas reflexionando y analizando no solo a nosotros, sino yo estoy segura que a las personas que nos escuchan, qué importante es la teoría del delito. Y entonces yo considero que no puede existir un abogado penalista riguroso que quiera ejercer una asesoría jurídica, una defensa adecuada, o en su caso ser Ministerio Público o juez, que no sepa teoría del delito. Porque sí, es muy interesante pues la prueba, ¿no? El tema de la prueba, de las técnicas de litigación, pero justamente como bien lo decía hace un momento el maestro Oscar, pues cuáles son los componentes de la teoría del caso. Ya que me establecen unos hechos, pues tengo que probarlos, pero esos hechos tienen que tener una adecuación a una norma jurídica y por lo tanto una consecuencia. Y es ahí donde viene el análisis de la teoría del delito, que es una herramienta que nos permite poder analizar los hechos en concreto para poder llegar a la conclusión si lo que nos están diciendo que probablemente sucedió puede ser constitutivo de un delito o no, o en su caso es una conducta típica pero le beneficia una causa de justificación o de inculpabilidad. Y pues bueno, maestro Oscar, te agradecemos infinitamente. Sabes que te apreciamos mucho, eres nuestro maestro además, y pues justamente te queremos recalcar que acá tienes las puertas abiertas. La verdad, para nosotros es un honor, y pues muchísimas gracias por tu tiempo y por regalarnos este conocimiento de la tentativa, no solo a nosotros, sino a las personas que te van a escuchar. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. De verdad, cuando me lo propusieron, quise hacerlo de todo corazón, porque sé que es un proyecto muy noble, y también sé que es un proyecto que forma parte de esa sensibilización y esa responsabilidad profesional que tenemos de ir replicando cada vez más estos temas para un solo objetivo, que es la consolidación del sistema de justicia penal. Entonces, para mí es todo un honor, un privilegio estar con ustedes que nos escuchan, que nos ven. Me encantaría poder coincidir para ir allá al bellísimo estado de Oaxaca, que lo considero mi segundo estado. Solamente las cuestiones de tiempo esperemos que nos los permitan, y siempre que hagan la invitación, créanme que estaré dispuesto a contribuir un poquito con todos ustedes. Gracias, amigo, y también, bueno, decirles a todos ustedes que existe, bueno, el maestro, aparte de todo lo que hemos señalado, coordina un instituto de especialización continua, y nos gustaría que nos dieras más datos, más información, amigo, para que también se inscriban contigo, estén ahí a la orden respecto de todos los cursos y diplomados que tú ofreces.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente es un proyecto que se echó a andar en el año 2020, la creación del Instituto de Especialización Profesional del Bajío, un nombre muy largo, pero para términos prácticos es INEVA, así nos encuentran en redes sociales, INEVA SC o Diplomados INEVA. Y ahí pueden ustedes encontrar la página del instituto, en donde estamos haciendo un compromiso con todos los colegas que participan. Toño y Pau no me van a dejar mentir. El compromiso es que realmente cuando ustedes estén estudiando con nosotros tengan un conocimiento aplicado en la práctica. Ese es el objetivo principal que lleva INEVA, el instituto que represento, y que agradezco la posibilidad de que me den la oportunidad de hacer el comercial. Ahí nos encuentran en redes sociales como INEVA o Instituto de Especialización Profesional del Bajío. Cualquiera de los dos, ahí están nuestras páginas en Facebook, también están en Instagram, y ahí se publican todas las actividades. Ya está próximo a iniciar el Diplomado en Teoría del Delito en el mes de agosto, y ya está saliendo la convocatoria, así es que todos ustedes están más que invitados y son bienvenidos a su casa. Y además que es calidad garantizada. Yo personalmente, como los integrantes del despacho, pues somos alumnos INEVA, estamos ahí constantemente en cursos y es por eso, porque el conocimiento que nos brindan pues es eficiente y sobre todo pues enfocado a la práctica, que muchas veces pues es lo que se requiere. Entonces pues te agradecemos mucho tu presencia, maestro Oscar, te mandamos un abrazo y pues no queda más que reiterarte nuestra gratitud y pues pedirles a todos que como símbolo pues del agradecimiento de la hora que nos permitiste, de tu conocimiento, pues que te regalen ahí un corazón, que compartan el video, ¿no? Que se suscriban y pues muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos pronto. Un abrazo, amigo. Igualmente. Esto es De Penalista a Penalista. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es José Antonio Albuerne. Y yo soy Paula Cruz. Hasta luego.